Chiquillos, disculpe la demora. Sesión 5 de lo que corresponde a seguridad industrial. ¿Ya? Chiquillos, hoy día la idea del día de hoy es que ya empecemos a ver y trabajar más técnicas preventivas. ¿Ya? Y una de las técnicas preventivas son las inspecciones escaneadas. Esto no nace por un mero capricho, esto nace por una metodología o forma de trabajar que es el famoso control de pérdidas. Si recordamos un poco las clases anteriores, estamos viendo que nosotros tenemos que controlar tanto los actos como las condiciones subestándar, ¿ya? ¿Para qué? Para poder evitar la generación de condiciones que puedan explicar la ocurrencia de un accidente o incidente, y si ya hay una pérdida, recordamos que tenemos un accidente, ¿ya? Ahora, control de pérdida nace básicamente por Frank Beer, que es como el padre de la prevención moderna de riesgos, ¿ya? Y esto tiene una lógica de ser, que tenemos que también nosotros empezar a trabajar y ver herramientas técnicas preventivas. ¿Para qué? Para poder, ¿cómo se llama? Ejecutar prevención de riesgo. Porque uno se pregunta, claro, los accidentes ocurren por actos, por causas, por condiciones, pero como uno experto en prevención, que es la palabra correcta, no prevención y riesgo, o cómo la línea de supervisión puede hacer esto? ¿Ya? Recordemos que la línea de supervisión tiene que ver con temas de seguridad, sí, lo tiene que ver. Ya recordemos que ellos son los que aplican prevención de riesgo y nosotros netamente somos los que asesoramos, lo cual nos deja que también la ley nos dé ciertas obligaciones con respecto a aquello. Bueno, todas las obligaciones que nos establece la ley o nos define la ley, vamos a verlo en legislación laboral, que corresponde a los segundos módulos. Ahora, inspecciones planeadas, ¿ya? Acá tenemos una cosa bien simple, una técnica que permite detectar y controlar la generación de condiciones subestándar, ¿ya? O sea, detectar y controlar la generación. O sea, la idea es cuando uno esté trabajando, ya empezar a tener actividades o metodologías que me permiten detectar la ocurrencia de hechos antes que esto ocurra. O sea, lo ideal de esto es empezar a detectar precozmente o antes que ocurra, ¿ya? Ahora, nunca se olviden el tema de las condiciones subestándar, ¿ya? Que son desviaciones netamente de un procedimiento de trabajo o la desviación de una forma de hacer las cosas, y además la generación de ciertas condiciones en el ambiente de trabajo. Un ejemplo, una escalera. La escalera tiene que tener un pasamanos. Por lo tanto, una condición subestándar sería que no existiese este pasamanos. Ahora, condiciones subestándar que pueden generar incidentes, accidentes potenciales, antes de que ocurran. Las pérdidas, que pueden involucrar gente, equipo, material y ambiente. Y acá empieza también a generarse o mostrarse un concepto, que es el concepto de gema, que son los 4 elementos que interactúan en un trabajo, los cuales pueden producir un mismo trabajo, un producto, un servicio, pero también son los elementos que empiezan a interactuar y nos dan explicaciones de por qué se generan ciertos elementos o cosas que no deben suceder. Ahora, detectar el problema y corregirlo es la clave del supervisor en la prevención de riesgos, cualquiera sea el área, equipo o maquinaria de trabajo. Ya. ¿Y por qué el supervisor? Porque recordemos que el supervisor en sí es una de las personas que está encargada de velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad, ¿ya? Y nosotros somos asesores. Ahora, un ejemplo. Estamos viendo un trabajador que está trabajando en altura, 5 metros de nivel del piso a sus pies, y él está sin ninguna protección. ¿Nosotros como expertos en prevención podemos hacer algo? Sí. Desde el punto de vista legal, estamos facultados para detener el trabajo, ya que el trabajador se está exponiendo a una situación en la cual puede ocasionar un accidente. Y recordemos que un accidente tipo grave, caída sobre 1,8 metros del piso, ¿ya? Por lo tanto, nosotros con las inspecciones ya empezamos a hacer esto. Empezamos a trabajar y ver temas de detección de problemas, ¿ya? Yo detecto el problema, tengo que también empezar a buscar la causa. Tengo un problema, encuentro la causa, y esa causa, ¿qué debo yo hacer? Corregir o buscar una solución. No es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil, pero involucra que nosotros también tomemos ciertas actitudes frente a. Ahora, vamos a tener 3 tipos distintos de inspecciones: las planeadas, las generales y las partes, áreas o equipos críticos.
van a tener diferentes objetivos, ¿ya? Pero todas buscan algo, que es detectar y controlar la generación de condiciones, ¿ya? Un ejemplo bien sencillo. Vamos a conducir. Yo conduzco ya una cantidad de años no menor. Y cuando me toca hacer un viaje largo, reviso e inspecciono mi vehículo, ¿ya? Porque aparte de que lo establezca bien el tránsito, es el deber de uno. Porque quizás hay un neumático que tenga menos aire, falta agua o no hay combustible. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que debe hacer uno? Desde un punto de vista así bien lógico. Si no está en una condición, subsanarla, repararla, corregirla y recién continuamos el viaje, ¿ya? En ese aspecto, ¿qué estoy haciendo yo? Revisando mi vehículo para determinar o ver qué es lo que está pasando y cómo puedo solucionarlo. Ya que si uno, por ejemplo, tiene un viaje de 200, 300 kilómetros y lleva a la mitad del camino, muchas veces quizás no tenga la oportunidad de poder tener asistencia. Ahora, inspecciones planeadas. Son el tipo de inspecciones que se planifican y programan anticipadamente, de manera a detectar en dónde se originan los problemas más importantes y que puedan significar daños a las personas y o a la propiedad. Ahora, si ustedes se fijan en eso que está acá, dice algo muy cierto. Perdón. Que son las que se planifican y programan. O sea, ya está empezando a aparecer un concepto que es básico en lo que es prevención de riesgos. Planificar. ¿Ya? O sea, toda actividad que yo haga debe ser planificada. ¿Por qué? Uno debe demostrar que está haciendo trabajos. La ley no estipula un concepto que es el famoso programa de prevención de riesgos, que es algo que también vamos a ver ya en Seguridad Industrial 2. ¿Qué explica eso? Que en el fondo uno muestra y señala cuáles van a ser las actividades que uno desarrolla, ¿ya? Ahora, lo importante de planificar es que uno va con antelación a colocar todas las inspecciones que se van a hacer. Y esto de igual forma tiene un propósito, que es que todos en la empresa, o mejor dicho, en la organización, sepan qué se va a hacer, ¿ya? Para que si un trabajador nos diga que no, es que yo no sabía, y empiecen con algún tipo de excusas. Y también algún trabajador no acuse un tema de acoso, ¿ya? Que es muy importante evitar ciertas suspicacias. Ahora, las inspecciones, recuerden, no solamente es una obligación de nosotros como expertos en prevención para verificar que se estén implementando las medidas de control, sino que también es una obligación de la línea de supervisión. El supervisor tiene obligaciones en temas de seguridad. Ahora, las generales es caminar a través de un área o sección completa, en especial aquellas zonas que tengan mayor riesgo y que la pérdida sea más significativa, mirando todo y anotando todas las cosas con precisión. Ahora fíjense, zonas que tengan mayor riesgo y que la pérdida sea significativa, ¿ya? Y eso va a apuntar a varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer la imagen que está acá. Acá tenemos una persona con una tabla, quizás revisando algo, escribiendo algo. Pero acá tenemos algo, una carga que se está elevando. Eso es famoso izaje de cargas. ¿Es una actividad compleja? Si se hace bien, se planifica bien, no. ¿Ya? Pero hay que hacerlo con bastante prudencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se cae una carga de 1 kilo a 10 metros de altura? Esta va a impactar el piso con una fuerza de 98 kilogramos. O sea, es algo bastante grande, que es una fuerza que un casco de seguridad, por ejemplo, no puede soportar. Ahora, si 1 kilo a 10 metros de altura puede producir ese efecto, ¿qué pasará, por ejemplo, con una carga de 10 toneladas, 15 o 1000 toneladas? Puede producir un efecto de mayor proporción, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo ideal de esto? Es ver cómo se está haciendo un trabajo. Si voy a hacer maniobras de izaje, que es levantar una carga, lo más adecuado o apropiado en cierto aspecto, ¿qué sería? Uno, ver bien cómo se está haciendo y con qué se está haciendo.
ver, por ejemplo, que los elementos para levantar cumplan con ciertas condiciones, estén diseñados para las que se estén manipulando. Otro ejemplo, estamos en un taller de soldadura, ¿ya? Y nos piden hacer una inspección. Trabajo de soldadora que implica trabajar con una soldadora, valga la redundancia. Y esta funciona con electricidad. Por lo tanto, cuando una persona, nosotros vemos que el peligro en ese aspecto es utilizar una soldadora, vamos a encontrar que tenemos distintos riesgos o distintas formas de interactuar con este peligro. Una forma de ellas sería contacto eléctrico, que por ejemplo hay alguna falla en la soldadora y esto provoca un cortocircuito y afecta a la persona. También tenemos una exposición a ruido, por ejemplo. También vamos a tener un riesgo de incendio, entre otros riesgos. Por lo tanto, ¿qué debe hacer uno en este aspecto? Es caminar por el lugar donde están realizando la tarea de soldadura y empezar a ver ciertas opciones o ciertos elementos que pueden producir un accidente y empezar a notarlos y revisarlos de manera apropiada. Ahora, hay una máxima en prevención. Todo equipo que se tiene que utilizar, todo equipo que se debe revisar. O sea, yo no puedo estar trabajando con equipos que no tengan una revisión previa, ¿ya? Y eso, chiquillos, es algo bien, bien importante tomar en consideración. La ley en un aspecto dice que el empleador debe decir al trabajador cuáles son sus riesgos y cómo él debe controlarlos. Pero también la ley dice que el empleador debe mantener en perfecto estado todos los elementos de trabajo. O sea que estos deben ser revisados y tener distintas pautas de revisión y mantención. Ahora, las inspecciones generales realmente frecuentemente son efectuadas por el supervisor de primera línea. ¿Ya? El supervisor es el encargado de velar porque los trabajos se realicen. ¿Ya? Es un tema que es así. Y tiene además una responsabilidad civil y penal. O sea, cualquier acto o omisión que éste pueda cometer produciendo y que pueda producir un daño a las personas puede ser penado con cárcel o con dinero, dependiendo de lo que él haga. ¿Ya? Pero muchas veces vamos a tener un capataz, que el capataz en el fondo hace también labores de supervisión, pero en menor intensidad. Entonces, en estos aspectos, ¿qué puede hacer uno? Dar actividades de inspecciones a los supervisores, pero también a los capataces. Ahora, la costumbre varía de acuerdo a la empresa, sí. Muchas empresas van a tener distintas formas o tipos de trabajo o formas de realizar su trabajo. Ya, o sea, no todas hacen las cosas iguales, aunque muchas veces el producto es el mismo. Es el caso del pan, por ejemplo. Cuando uno dice pan, uno se imagina una lluvia, pero una marraqueta, pero existen infinidades de pan. Si uno empieza a ver cómo se fabrica o elabora cada tipo de pan, se va a dar cuenta que tiene formas o elementos distintos. Pero, sin embargo, el producto que tú ves es pan o un tipo de pan. Ahora, se recomienda que para esta actividad usar una cartilla guía para tener presente cuáles son las condiciones de riesgo a detectar. Ya. Un ejemplo de cartillas son los famosos checklists, o esas listas de chequeo, listas de verificación o listas de cotejo. Puede tener distintos nombres, pero la actividad en sí es una sola. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Entender de que todo trabajo que uno haga en prevención, como por ejemplo una inspección, debe ser planificado y revisarse con un documento o un elemento para que éste tenga una validez, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo detecto una condición? Como por ejemplo que los neumáticos, que un vehículo, perdón, no tiene neumático repuesto. ¿Qué debes hacerse con esto? Corregirlo. O sea, se saca el vehículo, se busca la forma de que pueda encontrarse ¿cómo se llama? De poder encontrar un neumático repuesto que sea del tipo y tamaño necesario para este equipo, colocarlo y luego que éste pueda seguir su camino. ¿Ya? En este aspecto se hizo una inspección, se detectó un problema, la falta de un elemento. ¿Qué se hace o qué se busca para corregir? Buscar otro neumático. Y luego este se reemplaza y se coloca. Por lo tanto, tengo el problema, falta de neumático, la causa es que no existe uno y la forma de corregir es colocando uno. Ya, inspección de partes críticas. Una parte crítica es aquella área, equipo o maquinaria que puede causar un problema mayor que otras partes de él, cuando se han gastado, dañado o no funcionado correctamente.
La parte crítica, claro, es un elemento que en sí, si falla, puede ocasionar algo complejo. Y no solamente, a ver, cuando uno habla de esto, uno empieza automáticamente a pensar cómo yo controlo mi trabajo. Si le colocamos un nombre más técnico, se llamaría esto control operacional. Y el control operacional tiende a ver todas las formas de control que nosotros podamos tener para evitar que esto suceda así, que esto se genere así. Ahora, cuando uno habla de parte crítica también hay otro ejemplo. Este puede, aparte de producir un accidente fatal o grave o un accidente de trabajo que no califique como estos dos, también puede generar una que se paralice el proceso que estemos realizando. ¿Ya? O sea, tiene esas dos aristas. Ahora, hay que evitar muchas veces generar temas de seguridad que tengan solución fácil y que deben ser solucionados para evitar problemas posteriores, que es un tema también. Ahora, por ejemplo, para mí una parte crítica, maquinaria, si vamos a hacer trabajo en caliente o trabajo de soldadura, una máquina para soldar. Si vamos a hacer un corte o desbaste de una pieza metálica, cortar y desbastar es gastar, ¿ya? Una esmeril angular, también va a ser un equipo crítico. Si vamos a hacer trabajos en altura con una escalera, la escalera va a ser el equipo crítico, ¿ya? Que en el fondo son los elementos que al fallar van a producir una consecuencia mayor o una paralización de los trabajos. Ahora, ¿puede haber una paralización producto de un accidente del trabajo? Sí, puede haber. De distintas magnitudes, o sea, si un accidente en el cual menor se paralizan las actividades, se busca la forma de brindar primero auxilio y traslado al accidentado, y esto puede ya la faena volver a su normalidad. Distinto al caso si tenemos un accidente fatal o grave. Ahí se tiene que paralizar la faena por el tiempo que la misma ley te diga. Ya, o sea, vamos a tener condiciones distintas, en distintos panoramas. Ahora, las partes críticas siempre uno lo toma como una maquinaria o equipo, ¿ya? O distintos procesos que nosotros desarrollemos en la empresa. A ver, también cuyas fallas, perdón, con respecto a las impresiones críticas, cuando vemos que puede aquella área equipo maquinaria, también se puede dar que cuya falla afecta en gran porcentaje o en forma total a la producción o a la vez a la propiedad y a la vez crea un riesgo grave para la vida de los trabajadores. ¿Ya? Un ejemplo. Tenemos una empresa que se dedica a producir comida, un casino. Acá, por ejemplo, si tenemos gas almacenado en gran volumen, yo puedo considerar que eso es un tema crítico, es una parte crítica. Por lo tanto, ¿qué pasa si ocurre una fuga de gas? Esa fuga de gas, ¿qué puede ocurrir? Puede que pase que haya una intoxicación masiva. Por lo tanto, también aplica que sea una parte crítica, ya que esto puede afectar un porcentaje o la forma total a la producción. Que en este caso, si tengo una empresa con 50 personas y si se intoxica por gas más de la mitad, vamos a tener una paralización. Pero también vamos a tener un accidente de tipo grave, ¿ya? Que en el fondo afecta un número importante de trabajadores. Ahora, planeamiento previo, perdón. Cuando uno ya empieza a trabajar esto y empieza a operativizarlo un poco más, se va a dar cuenta de que esto no es llegar y hacer, ¿ya? O sea, tiene que haber una planificación previa. O sea, una cosa es planificar las actividades que yo voy a realizar y otra cosa es empezar ya a preparar la actividad que yo voy a hacer. O sea, si por ejemplo voy a realizar un taller mecánico, por lógica, previamente debo ver qué elementos o qué equipos o herramientas existen o tienen y estos llevar la distinta lista de verificación y si no sé algo, investigar la forma en cómo se debe revisar. O sea, en este aspecto no hay que ser soberbio, hay que apoyarse de los supervisores, de los trabajadores, ya que nosotros debemos también velar porque la seguridad sea aplicada por todos, tanto por un tema legal, que es un tema, pero lo más importante es que no tengamos accidentados para así evitar costos a los trabajadores, costos sociales, pérdida de capacidad de trabajo, licencias médicas, entre otros.
A ver, acción a considerar. Primero, hablar con la gente que tiene conocimientos. O sea, en este caso, supervisores, si es una empresa constructora, con los mismos maestros, con los jornales, con los capataces, etcétera. Revisar informes previos. O sea, ver, por ejemplo, si ya hay alguna inspección antigua o que se ha hecho antes. ¿Yo puedo hacer una inspección en base a otra inspección? Sí, se puede hacer y se debe hacer. Ahora, ¿para qué es importante esto? Para ver si en esa inspección se detectó una condición y ver si realmente esta está corregida. ¿Ya? Se ha corregido. Si no es así, hay que ver bien cuál fue la causa, en el fondo ver, determinar cuáles son los actos y las condiciones subestándar que originó esto. ¿Ya? Ahora, observar la cartilla guía utilizada, que en este aspecto puede ser, por ejemplo, un checklist o algún tipo de informe, obtener el formulario de registro para la inspección. Recuerden que todo trabajo que uno haga debe quedar registrado, porque son evidencias de que uno hizo un trabajo y estas evidencias o registros también tienen un peso legal. Si se muere un trabajador, uno tiene que demostrar cuáles fueron los trabajos que se hicieron para evitar que esto sucediera. ¿Ya? Y también verificar qué trabajos se realizan. Muchas veces se comete el error de llegar y meterse un área de trabajo. Y eso en la práctica no es adecuado, porque muchas veces pueden estar haciendo algún trabajo crítico y uno quizás al interrumpir o al meterse sin dar aviso previo puede también generar un accidente. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay que revisar bien qué se está haciendo, conversar con los encargados y hacer ingreso a las distintas áreas. O sea, no es que uno llegue y se meta de manera patuda. Ahora, ¿cómo hacer una inspección general, por ejemplo? Esto también es válido para otro tipo de inspecciones, ahí uno puede hacer ciertas adecuaciones, como por ejemplo buscar las cosas que nos saltan a la vista, ser sistemático y minucioso, o en el fondo ser ordenado, ya que la prevención de riesgo implica eso, que uno tenga que tener y manejar distintos órdenes, ¿ya? O sea, uno tiene que generar órdenes para que los trabajos puedan hacer sus trabajos, que son los procedimientos, ¿ya? Pero también tiene que ser cuidadoso y meticuloso con lo que uno hace. Entonces, en la primera parte, buscar las cosas que nos saltan a la vista. Si vamos a revisar un vehículo, hay algo que nos salta a la vista, la mantención de este. Por lo tanto, quiere decir también solicitar uno los registros de mantención. Ser sistemático y minucioso, que implica un orden, describir y ubicar cada cosa claramente. O sea, si vamos a hacer una inspección, no es llegar y anotar todo desordenado, ¿no? Tiene que tener un orden y una lógica de ser. Ahora, buscar las cosas innecesarias, o sea que en el fondo ver si el trabajo se planificó de manera tal que el trabajador colocara o dispusiese los elementos que él realmente necesitaba tener allí, ¿ya? Ni más cosas ni menos cosas. Luego, clasificar los peligros, ¿ya? Recuerden que nosotros estipulamos en las primeras clases, en las primeras presentaciones, y también en una serie de videos de esto, con respecto a los conceptos o los tipos de peligro. Tenemos una clase A, B y C, donde el A puede causar la muerte o un accidente grave, el B un accidente que puede generar una lesión, y el C un daño a la persona. Y luego buscar las causas básicas. Recuerden, chiquillos, que las causas básicas son los que nos explican la generación de alguna condición subestándar. Ahora, inspecciones de partes críticas, ya. Por ejemplo, parte inspeccional, síntoma a buscar, frecuencia de las inspecciones, el ejecutor de la inspección, quién o quiénes, ya, tarjeta de registro de las partes críticas. Siempre lo importante es entender algo. Todo trabajo va a tener un elemento que haga que este sea crítico. Y lo importante es detectar esto de manera con antelación, anteponernos a. Recuerden que por eso es prevenir. Prevenir es anticiparse a la ocurrencia de algo. Por eso es importante ver bien esto. Ahora, si es un equipo crítico, que si este puede produzca un accidente o una lesión grave, este debe ser inspeccionado cada vez que se utiliza. ¿Ya? O sea, muchas veces cuando tú estás trabajando en faena o en una empresa, se da cuenta que hay equipos que se revisan de manera diaria, como por ejemplo las camionetas, la maquinaria pesada, los camiones, entre otras cosas. Ahora,
¿Beneficio de una inspección planeada? Sí. Aparte de empezar a detectar elementos que pudiesen ocurrir, también va a tender a tener dos cosas. Uno que es evitar o minimizar, ¿ya? Recuerden que las medidas de control también tienden a esto, a evitar o minimizar las consecuencias o la ocurrencia de algo. Por lo tanto, ¿qué podemos evitar o minimizar? Lesiones y traumas, pérdida de materiales, daño en la propiedad, pérdida de energía, uso descuidado del tiempo, herramientas de equipo defectuosos, incendios, explosiones, entre otros. ¿Ya? O sea, hay que entender de que lo que uno haga puede tener un efecto sinérgico. ¿Ya? Sinergia, aparte de ser un concepto que se utiliza mucho en física y para otros elementos, significa que uno más uno no necesariamente es dos, puede ser tres o cuatro. O sea, lo que yo haga, por ejemplo, en hacer inspecciones, en capacitar a la gente, en entrenarla, en entregarle procedimientos y ver cómo hacen, el efecto no va a ser dos, el efecto va a ser algo mucho más grande, que es la primera cosa y más importante que nosotros tenemos que hacer como expertos en prevención, que es velar por por la seguridad de las personas. Nunca olviden que nosotros trabajamos con gente, ¿ya? Y esta gente tiene casa, tiene familia. Por lo tanto, si sale de su casa sano, debe volver sano. ¿Qué sucede con las inspecciones no planeadas? Ya. Uno muchas veces habla de que tiene que planificar, pero ¿yo puedo hacer una inspección sin planificar? Sí, lo puedo hacer sin ningún problema. Ya, pero esto tiene que tener una justificación. ¿Y esta cuál sería? Por ejemplo, tenemos una empresa que realiza una labor y una empresa similar que hace lo mismo tuvo un accidente por la falla de un equipo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ir a la empresa nuestra, ya si nos llegó el informe o tuvimos alguna evidencia, un correo de eso, y ¿cómo se llama? Y revisar el mismo equipo, ya para ver si realmente está fallando o pueda fallar. Eso es el objetivo, ya, o sea, es como ver qué es lo que está haciendo las empresas del lado o qué pasa en el medio y también poder revisarlo en nuestros trabajos. Ahora, esto, chiquillos, es un informe tipo o estándar para poder hacer una inspección, ¿ya? O sea, no todos tienen la misma, no todas las empresas tienen la misma forma, ¿ya? Recuerden que nosotros debemos hacer inspecciones o aplicar ciertas técnicas netamente por un tema de hacer prevención de riesgos más de lo que la ley nos exige. Sin embargo, tenemos que entender algo claramente. Cada empresa va a tener una forma de trabajar o una forma de hacer sus cosas. Por lo tanto, acá tenemos algo que es como el encabezado, que lo importante es realizada por y revisada por. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer una inspección a un área y ¿quién me la va a revisar? El supervisor. ¿Ya? Ahora, uno, por ejemplo, clasifica el peligro. Dice, esto es un peligro A, M o B, o perfectamente puede ser A, B o C. Y uno describe lo que encontró. Por ejemplo, herramientas o equipos sin revisar. ¿Ya? Ahora, la acción correctiva es como yo lo haría. Y en este caso acá tenemos los tipos, que van a ser inmediato, en ejecución o pendiente. Revisar un equipo es algo que se puede hacer de manera fácil y sencilla. Por lo tanto, si acá equipos están sin revisar, que es lo que yo estoy detectando, ya que para mí sería un peligro clase A, equipos sin revisar, acá que puede ser la acción correctiva, revisar el equipo. Y esto puede ser de manera inmediata. Chiquillos, voy a dejar de compartir la presentación y voy a liberar los micrófonos para que ustedes me puedan hacer preguntas si es que las tienen. Chiquillos, consulta. Lo que pasa es que no se me están desbloqueando los micrófonos. ¿Ya? ¿Tienen ustedes alguna consulta o duda? Por mi parte no, profesor.
¿Seguros? Sí, y yo trabajo y veo también un poquito todo lo que es la inspección, así que igual tengo un poco de conocimiento en ese aspecto. Ya. Por favor, chiquillos, es bueno eso, es bueno también aprender de lo que uno hace. Miren, les doy Sí, un consejo. Revisen el material que les subí a Moodle, ¿ya? También les subí un libro que se llama Fundamentos de Prevención de Riesgos, para que también tengan ya, más información. De igual forma, recuerden que si van teniendo dudas o distintas consultas, me pueden hacer preguntas por el chat de Moodle, ¿ya? O preguntas por correo. Yo se las respondo, ¿ya, chiquillos? Así que nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. ya, chao, chao. Chao, chao.